Bienvenido a Be Curious, el podcast donde te contamos noticias increíbles, curiosidades, descubrimientos científicos y mucho más. Buenos días, ¿qué tal estás? Yo soy Aisa López y este es el episodio número 57 de Be Curious. Lo estamos grabando el martes, día 26 de diciembre de 2017. ¿Qué tal ha ido esa Nochebuena y ese día de Navidad? Espero que hayas disfrutado un montón con tu familia, con tus amigos, pero eso sí, espero que te hayas controlado y no te hayas metido una ingesta de mantecados y de polvorones, pues ya sabéis que todas esas masas de trigo, el gluten, los carbohidratos y los azúcares son nefastos para nuestro organismo. Y hoy te necesito totalmente despejado, con la mente bien concentrada y enfocada, porque traigo un episodio un poquito más largo y denso de lo normal. Te cuento al final del episodio la historia de Minitel, que me parece muy interesante, y como es un poquito extensa, he decidido dividirla en dos partes. Hoy te cuento la primera parte y mañana la segunda. Bueno, sin enrollarme más, te dejo con los titulares de hoy, a ver si te interesan los temas. Una misteriosa burbuja de roca ha surgido de las profundidades. Atención, la contaminación afecta a la conducta y el comportamiento de los adolescentes. ¿Sabías que la esponja de la cocina tiene más bacterias que la taza del váter? Y por último, cierro el episodio con la historia de Minitel parte 1. Si te interesan estos temas, no desconectes y sigue escuchando porque el episodio comienza ahora. Esta es una de esas noticias que cuando la leí, no sé por qué se me vino a la mente la película de los 80, Los cazafantasmas, pero la clásica, la de los 80. Y no termino de encontrar la relación, pero el caso es que se me vino a la mente. No sé si a ti también te evocará el mismo recuerdo. Resulta que una burbuja gigantesca de roca ardiente, sí, como lo escuchas, una burbuja de roca ardiente que ha salido de lo más profundo de nuestro planeta, está brotando justo debajo del estado de Vermont y se está extendiendo por todo el subsuelo hacia otras regiones de Nueva Inglaterra. Y los científicos no han podido hallar todavía una explicación. Según se explica en la revista Geology, los investigadores utilizaron pues una red enorme, ¿no? Una vasta red de miles de dispositivos de medición sísmica, en lo que ya se puede considerar el mayor estudio geológico que se ha realizado de este tipo. Y de esta forma es como han podido detectar que esta burbuja gigantesca, enorme, está aflorando debajo de Vermont, de New Hampshire, de Massachusetts y posiblemente también, me imagino, en otros lugares. Vete tú a saber. Dice el geofísico Vadim Levin de la Universidad Rutgers, dice que el afloramiento es como un balón muy grande de aire caliente. Y esto les hace sospechar que algo entre comillas, está surgiendo a través de la parte más profunda de nuestro planeta, justo debajo de Nueva Inglaterra. Claro, y esto es un misterio, porque ¿qué es esa burbuja? ¿Qué es eso que está removiéndose y que está aflorando desde lo más profundo de nuestro planeta? ¿Qué es? Porque hay que tener en cuenta que en Nueva Inglaterra no existen volcanes activos. Pues los investigadores creen que la enorme acumulación se debe quizás a un fenómeno geológico muy reciente.
Aunque claro, en este caso significa que podría haber estado creciendo de forma lenta pero constante durante probablemente decenas de millones de años. Claro, aquí la pregunta es, bueno, ¿y esta masa rocosa podría entrar en erupción algún día? Este señor, el geofísico Levin, explica que claro, que precisamente esa es la forma en que suceden estas cosas, aunque tampoco sea necesario entrar en pánico, ya que para que eso ocurra quedaría un largo camino por recorrer. Pero no deja de ser algo extraño y que me pone un poco los pelos de punta, ¿no? Dice el científico que es un proceso que probablemente seguirá en su curso y durará varios millones de años antes de que el afloramiento llegue al lugar al que se está dirigiendo. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues el nuevo paso ahora es tratar de comprender exactamente qué está pasando. Estaremos atentos para saber qué es esa burbuja enorme, gigantesca de roca ardiendo que está floreciendo y emergiendo de lo más profundo de nuestro planeta. Es increíble cómo todo en el mundo está interconectado. Es sorprendente y no dejan de descubrirse cosas que realmente te dejan con la boca abierta, ¿no? Y parecen muchas de ellas de ciencia ficción, increíbles, inverosímiles. Y esa es una de las razones por las que creé este podcast, porque no dejaba de asombrarme a diario con las conexiones, cosas que aparentemente no tienen nada en común, no tienen nada que ver una cosa con la otra, y sin embargo una influye en la otra y crea, da consecuencia o tiene un efecto secundario o crea una reacción que no se nos pasaría por la cabeza que tuviera nada que ver. Es como esta noticia que te traigo ahora, ¿no? ¿Crees que tiene algo que ver la contaminación con la delincuencia juvenil? ¿De qué manera? ¿Te parece un disparate? Pues no. La ciencia dice que, exacto, existen una relación directa entre los mayores niveles de contaminación y un aumento en la delincuencia juvenil. Y te voy a explicar por qué. Resulta que la contaminación está llena de unas diminutas partículas, unas partículas muy pequeñitas. Estamos hablando de que son 30 veces más pequeñas que una hebra de cabello, así que imagínate qué partículas tan pequeñas son. Y estas partículas, claro, están flotando por el aire, están flotando por todas partes, las vamos absorbiendo, se meten en nuestro cuerpo y son extremadamente dañinas para la salud. Son partículas que son tóxicas y que se van filtrando en nuestro cuerpo y claro, ¿a dónde afecta? Pues a los pulmones, al corazón. Y ya diferentes estudios están mostrando que estar expuesto a diversos contaminantes del aire causa una inflamación en el cerebro. Y esta inflamación es particularmente dañina en cerebros que no están totalmente madurados, sino que se están desarrollando todavía, como pueden ser los cerebros precisamente de los adolescentes. Claro, los adolescentes tienen cerebros cuya estructura y redes neuronales están expandiéndose, se están desarrollando, ¿no? Están creciendo. Y esta inflamación influye en todo esto y el efecto directo que tiene es que altera el comportamiento de
de estos chicos, ¿no? De los adolescentes. Por conclusión, este estudio que se publicó en una revista especializada de psicología sugiere que la contaminación del aire podría estar aumentando el comportamiento delictivo, y hablamos entre jóvenes de 9 a 18 años. Y estos investigadores señalaron también que los efectos se ven agravados por las malas relaciones, como es lógico, entre padres e hijos, la angustia mental y social de los padres, etc. Por ejemplo, otros estudios que se hicieron antes por otros investigadores demostraron que la exposición a muy temprana edad al plomo es un material muy contaminante y venenoso, hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Pues resulta que la exposición a muy temprana edad al plomo altera el desarrollo cerebral y aumenta el comportamiento agresivo y la delincuencia juvenil. Por lo tanto, es posible que crecer en lugares con niveles insalubres de partículas pequeñas pueda tener resultados conductuales negativos similares, ¿no? Aunque se necesita mucha más investigación para confirmar todo esto. Pero parece ser que todo apunta a eso. Este estudio continuó luego adelante y siguió analizando a más de 600 menores en áreas suburbanas de la ciudad de Los Ángeles y, durante casi 9 años. Chicos a partir de la edad de los 9 años hasta los 18. Por su parte, los padres completaron una lista de control del comportamiento cada pocos años y señalaron así, de esta forma, si su hijo había participado en uno o más de 13 comportamientos, entre los que se encuentran engañar, robar, absentismo escolar, vandalismo, incendio premeditado e incluso abuso de sustancias. Los investigadores estuvieron utilizando 25 monitores de calidad del aire para medir la contaminación atmosférica diaria en el sur de California entre los años 2000 a 2014 y calcularon la dirección residencial de cada participante usando modelos matemáticos para estimar los niveles ambientales de estas partículas que te comentaba antes, que son tan pequeñitas, ¿no? Y que técnicamente se llaman PM2.5. Pues alrededor del 75% de los participantes convivían con niveles que normalmente excedían los parámetros recomendados de 12 microgramos por metro cúbico. Incluso algunas áreas tenían casi el doble de la cantidad recomendada de estas partículas. Los resultados también mostraron que los malos comportamientos asociados con el aumento de los niveles de contaminación del aire exterior se magnificaban cuando los niños no tenían buenas relaciones con sus padres, como decía antes, o vivían con madres deprimidas o crecían en hogares con niveles más altos de estrés parental. En conclusión, es una información que me parece muy interesante, sobre todo para todos aquellos que tengan hijos dentro de esas edades y que quizás estén viendo un comportamiento agresivo o irregular en el hijo sin comprender muy bien a qué se debe. Para que veáis la importancia y cómo nos perjudica la contaminación, ya no solo al planeta, no solo de la forma más evidente, ¿no? que podamos pensar, sino fíjate cómo pequeñas partículas, nanopartículas, se van depositando dentro de nuestro cuerpo, producen una inflamación y obstaculizan el desarrollo de los cerebros que todavía no han madurado, alterando completamente su comportamiento. Al final vamos a tener que usar todos mascarillas de estas para ir por la calle como hacen los asiáticos.
La información que te voy a dar ahora, yo ya la conocía, la había escuchado anteriormente hace tiempo en un podcast especializado, también lo había leído por otros medios, y me pareció interesante, ¿por qué no?, traerla aquí a Be Curious y compartirla con todos vosotros. Porque es algo que al final nos afecta a todos, ¿no? Porque todos tenemos en casa un estropajo y todos fregamos, por mucho que usemos en lavavajillas y tal, al final muchas veces no lo pones, no lo usas, porque igual tienes pocos cacharros, no lo llenas, para 4 vasos pues al final terminas fregando a mano, ¿no? Y aunque te pueda resultar asqueroso, está confirmado por una investigación que se ha realizado además por varias instituciones alemanas que el estropajo, la esponjita que usamos para limpiar los platos o los vasos, resulta que tiene la segunda carga más alta de bacterias coliformes de toda nuestra casa, después de los desagües. Hasta 362 especies bacterianas diferentes han detectado en este estudio, realizado por Markus Egert de la Universidad de Furtwangen. Y todo esto de 14 esponjas distintas, de distintas casas, en distintas condiciones, Da igual, aunque las esponjas medio seminuevas, otras más usadas, casas con una higiene normal, ¿no? Pues sí, casi 400 especies bacterianas. Otro dato adicional es que la densidad de bacterias alcanzó los 54.000 millones por centímetro cuadrado de tejido esponjoso, y esto es similar a la densidad microbiana de las muestras de heces. No me digas que no es asqueroso. O sea, 2 centímetros cuadrados de la esponjita, del estropajo, contiene tantas bacterias como el número de seres humanos que han vivido en la Tierra hasta el momento. Es asombroso. Este estudio también demuestra que 5 de las 10 especies más abundantes detectadas se clasifican como patógenos potenciales. ¿Esto qué significa? Pues significa que podrían causar infecciones en seres humanos, sobre todo en aquellos que tengan un sistema inmunológico más débil, ¿no? Como puedan ser, pues, obvio, los ancianos, los niños pequeños, gente que esté enferma. Pero es que no se queda ahí la cosa. Para empeorarlo más aún, por mucho que te empeñes en limpiarlas, esto tampoco soluciona el tema, porque 2 de las 10 bacterias más dominantes mostraron mayores proporciones en las esponjas que se desinfectaban regularmente, con lo cual parece ser que un poco, hagamos lo que hagamos, las bacterias están ahí. Al final terminamos fregando los platos, los vasos, los cubiertos, refregando esas bacterias y depositándolas en los cubiertos. Así que tenemos que asumir que las técnicas habituales de limpieza no van a matar a todas estas bacterias. Hay especies restantes que quedan, que por razones desconocidas son mucho más resistentes a los productos y métodos de limpieza que normalmente utilizamos en casa, ¿no? Y además provocan que crezcan a porcentajes mayores. O sea, que no se sabe muy bien qué es peor. Es decir, a más nos empeñemos en desinfectar el estropajo, como que reforzamos a estas bacterias y se empiezan a multiplicar, y sería algo parecido a lo que ocurre con el uso de los antibióticos, ¿no? Que algunas bacterias terminan sobreviviendo y se hacen resistentes y casi inmunes a estos antibióticos.
Una de estas, esto ya otra curiosidad, una de estas especies de bacterias que se encuentran normalmente en el estropajo, en la esponjita de fregar, se llama Moraxella osloensis, y esta es famosa porque es la que causa que la ropa huela mal. Y este es el hecho de por qué muchas esponjitas de fregar, cuando pasan un cierto tiempo, empiezan a oler mal. Ya sabéis que a veces me gusta contar cosas de la historia o cosas un poco más antiguas. Es bueno, todo es conocimiento y nos ayuda, algunas veces son anécdotas curiosas, enigmas y tal, pero todo lo que podamos saber de cómo comenzó algo o de qué ocurrió en el pasado es un conocimiento interesante y nos ayuda a comprender mejor nuestro propio presente. Y en este caso me apetecía contarte un poco la historia de Minitel. Minitel podemos decir que fue un poco así como el abuelete, ¿no?, de las 3 W, una especie como de red de webs súper primitivas, eso sí, todas interconectadas, y también por otra parte un chat parecido a los chats de hoy en día, parecido, digamos, pero como digo, todo muy primitivo, porque era el Internet sin Internet. Se desarrolló en 1978 por la compañía pública francesa PTT. PTT es una compañía que luego, a día de hoy no existe como tal, pero se disolvió en otras 2 compañías que sí que te sonarán, La Poste y France Telecom. El caso es que Minitel permitía realizar varias cosas interesantes para la época: compras en línea, podías buscar productos, recibir correo. Y antes de que su éxito, que ocurrió en pleno 1995, se convirtiese en un sonado fracaso. ¿Por qué? Porque apareció Internet y ganó la partida. Para un montón de gente, Minitel fue considerado como la segunda revolución francesa. Tanto por la importancia que obtuvo dentro del país, como para lo que supuso en el desarrollo y la masificación de la Internet que conocemos hoy en día, ¿no? Su nacimiento, como pasa en otros casos similares, fue fruto de la evolución de un sistema telefónico. En este caso, pues el sistema telefónico francés, a mediados de los años 60. Y estaba considerado, curiosamente, como el hazmerreír del mundo. La mitad de los franceses no tenía teléfono, y las partidas presupuestarias nacionales para su desarrollo y para implementarlo estaban muy abajo en la lista de prioridades. Así que a mediados de los años 70, Francia quiso darle una vuelta a todo este desastroso sistema telefónico, ¿no? Así que el gobierno francés decidió poner en marcha un programa que se conocía como Teléfonos para Todos, y que a finales de la década duplicó el número de abonados franceses que disponía de un sistema telefónico en casa. Fruto de este auge de la implantación del teléfono, France Telecom puso en marcha un programa, a su vez, para reducir los costes que suponía la consulta masiva de números de teléfono que sus sistemas estaban experimentando. Que sus clientes empezasen a consultar sus propios terminales telefónicos para acceder a números de teléfono sin tener que depender del personal y de la infraestructura humana de esta empresa que comenté antes, de PTT. De esta forma, ¿qué conseguían? Pues conseguían reducir los costes y agilizar el acceso a la información, al mismo tiempo que reducirían, en un momento en el que el número de abonados se estaba multiplicando, pues la necesidad de renovar, imprimir y distribuir
las clásicas guías telefónicas. Y todo hay que decirlo, este sistema que ideó France Telecom fue todo un éxito, superando incluso todas las expectativas de todas las compañías. No solo ayudó a su objetivo principal, que era la reducción de costes, que era además lo que mayoritariamente se pretendía, sino que además convirtió a sus abonados en usuarios proactivos a la hora de acceder a la información en una especie de línea primitiva, ¿no? De esta forma, la compañía, claro, vio el éxito y no quiso quedarse ahí, sino quería darles a sus abonados la posibilidad, que era el verdadero interés de sus clientes, de comunicarse en línea con otras personas, más allá del teléfono. Y fue por eso que a mediados de los 70 y ya fuera de las universidades, esto era un escollo especialmente difícil de salvar. Y ni siquiera en los Estados Unidos, que era la cuna de ARPANET. Los hogares tenían algo remotamente parecido a esto. O sea, estamos hablando de algo súper pionero para la época. El teléfono ya no era tanto un lujo, pero un sistema de comunicación que no funcionase a través de la voz y el teléfono parecía algo impensable, ¿no? Pues sí, de esta forma y en esas circunstancias nació Minitel. Se ideó un plan para digitalizar la red telefónica, para añadir una capa de tecnología interactiva en forma de una suerte de teletexto y de esta forma ofrecer a los empresarios, a los ciudadanos, una plataforma abierta para que pudieran innovar. Luego, a principios de los años 80, una vez que el servicio telefónico de Francia superó totalmente el umbral de masificación para la época, recordemos, los ingenieros informáticos que había en el Ministerio de Correos, de Telégrafos y Telefonía, es decir, PTT, comenzaron a desplegar por toda Francia un sistema telemático utilizando la red Transpac y un protocolo de comunicaciones que se conoció entonces como CPT2. Su nombre oficial, Teletel, aunque posteriormente y popularmente se terminó conociendo o llamando como Minitel. Imagínate el impacto para la época, ¿no? Nadie había visto hasta ese momento un servicio como este. O sea, estamos hablando que en poquísimo tiempo tuvo tanto impacto que en poquísimo tiempo llegó a alcanzar los 20.000 servicios disponibles en línea, mucho antes de que la 3W, es decir, la Internet que conocemos hoy en día, saliese al mundo. Y pese a la creencia popular, no se trataba de un servicio cerrado y controlado, no. Su concepto partía de un sistema híbrido construido sobre una plataforma pública para impulsar la innovación privada, y esa era su prioridad principal. Sí, vale, fue ideado y desarrollado por el gobierno, pero en realidad fueron las empresas privadas las que impulsaron su implantación y gracias a las cuales pues terminó penetrando hasta ese nivel en el mercado. La verdad es que funcionó muy bien. Tanto que su tasa de adopción en Francia superó a la de la Internet, ¿no? La 3W, debido principalmente a su funcionamiento, a su sencillo funcionamiento, diría. Para conectarte a la red, un usuario solo tenía que marcar manualmente una pasarela a través del teléfono, de forma que se transmitía una llamada telefónica a través de la red pública conmutada. Y esta devolvía una respuesta que era representada a través de un sistema que se ejecutaba en un conmutador. El más utilizado era el CIT Alcatel E10. Este reproducía la señal de vuelta de la llamada a través de un tono audible. De esta forma ya el usuario solo tenía que colocar el auricular en un terminal Minitel que sería el encargado de comunicarse con el conmutador.
Todo esto parece así un lío, pero era mucho más fácil de lo que yo estoy contando. El caso es que de esta forma se reproducía el contenido en un punto de acceso llamado Videotex o PAVI, que era una computadora que permitía representar una interfaz gráfica que albergaba los directorios de todos los servicios que había disponibles en Minitel. Ojo, que a diferencia de las webs y el sistema de dominios actuales, estos se identificaban a través de códigos mnemotécnicos cortitos. Es decir, sería como las URL de hoy en día, es decir, las direcciones de las páginas web, pero en forma de códigos que se imprimían en revistas o se mostraban en anuncios de televisión, de forma que un usuario tan solo tenía que marcar el código correspondiente en Minitel para que le devolviese la respuesta, ¿no? Para que pudiera ver ese servicio. Yo lo entiendo como algo así como una especie de código QR que aparecía en la tele, en las revistas, en los periódicos y tal, pero con números, claro, para que el usuario pudiera marcarlo en su teléfono. Entonces, ¿qué podías hacer con Minitel? Pues podías comprar billetes de ferrocarril, ver noticias, incluso podías chatear en tiempo real. Esto eran solamente algunos, como he dicho antes, de los más de 20.000 servicios que tenías a tu disposición en aquel entonces. Así que, claro, cada vez que un usuario escribía en la terminal un código específico, lo que hacía el conmutador es que creaba una especie de circuito virtual a través de una red pública de datos, la que he mencionado antes como Transpac, y los datos empezaban a mostrarse en el terminal del cliente, en el host y viceversa. ¿Qué ventaja tenía Minitel frente a otros sistemas de la competencia? Pues que la empresa matriz PTT encargó millones de terminales Minitel y los puso a disposición de los ciudadanos de forma totalmente gratuita. De esta forma, claro, si había algún interesado viendo un anuncio de televisión con código de Minitel, solo tenía que ir a cualquier oficina de correos y volver a casa con un sistema totalmente funcional, que era súper fácil de configurar, puesto que todo lo que tenía que hacer el usuario era conectar el terminal a la pared, marcar, digamos, el gateway y listo. A diferencia de los primeros años del Internet que conocemos ahora, en sus inicios, ¿no? Que aquello, no me quiero ni acordar, aquello era complejísimo y necesitaba equipos costosos, muchos conocimientos técnicos y una infraestructura bastante compleja. Yo recuerdo la primera vez que me conecté a Internet, fue a finales, si no recuerdo mal, fue en el año 98 o así. Claro, por aquel entonces yo tenía un PC con Windows, me imagino que con Windows 98, ya no lo recuerdo bien. Eso sí, tenía que tener un PC medianamente potente, no cualquier cosa. Y recuerdo que bajé al kiosco de mi barrio y me compré un kit, un kit de conexión a la línea, al internet, ¿no? Y esto eran unos cartones que te vendían como cuando te venden ahora los coleccionables, ¿no? Pues, típico, las piezas de dinosaurios, estas cosas. Pues te venía un cartón enorme, gigantesco, donde estaba puesto el módem, que era un aparatito así grande, parecido pues más o menos como el mando a distancia de la televisión, y al lado 20 disquetes de 3,5, que era lo que se estilaba en la época, 20 disquetes para poder configurar el puñetero módem. Y digo puñetero módem porque recuerdo, por eso no se me ha olvidado, el quebradero de cabeza que me dio aquello cuando llegué a casa todo ilusionado para conectarme a internet. Y empecé a meter disquetes allí y aquello me pedía un driver, me pedía otro driver y luego otro ejecutable, y luego meta usted el disco y meta el siguiente disquete. Ya cuando llegué al disquete número 20 aquello no se conectaba y me daba error.
Y luego cuando ya conseguí, y te digo, yo tengo bastantes conocimientos de informática, cuando conseguí ya que aquello funcionara, cada vez que te tenías que conectar, aquello fallaba más que una escopeta de feria, o sea, era horroroso. Claro, pues esta era la principal ventaja, volviendo al tema, que tenía Minitel con respecto a aquel Internet, a los inicios de nuestro Internet actual, ¿no? Que era la facilidad. Un número, marcabas un número, encima de que te daban el equipo gratis, que a mí me costó un pastón comprarme aquel kit en el kiosco, pero bueno, aquí te lo daban gratis y encima era súper fácil conectarte, con lo cual, claro, el éxito estaba asegurado. El primer servicio que estuvo disponible en Minitel fue una guía de telefónica electrónica. Se llamaba Anuario Electrónico en francés, y esto fue pues fruto de la necesidad inicial de reducir los costes tras el crecimiento del servicio telefónico. Además, representaba la forma más fácil de explorar Minitel, de forma gratuita, claro. Y esto sirvió de entrada para que muchos usuarios en el sistema que no tenían conocimiento informático, pues les resultara muy fácil, ¿no? Esa curva de aprendizaje, esa entrada al sistema. Además de todo esto, para potenciar aún más su uso, el gobierno comenzó a exigir que la gente usase Minitel para ciertas tareas administrativas. Fijaos qué avanzado era ya el tema para la época. Por ejemplo, pues matricularte en la universidad. De esta forma, en poco tiempo, quien no tenía un terminal Minitel en casa, pues tenía uno disponible en una biblioteca o en un espacio público, de forma que, claro, solo en 5 años, a finales de los años 80, todos los adultos que vivían en Francia tenían acceso a la red. Además, las facturas telefónicas de los consumidores respetaban bastante la privacidad porque no revelaban qué sitios habían visitado, por lo que este anonimato también contribuyó a su éxito y su desarrollo. Pero ya, vamos, si todo esto te parece ya bastante, deja que te cuente que el verdadero boom de Minitel llegó con algo llamado Kiosk, que era un sistema implementado por la compañía matriz, por PTT, que permitía manejar la contabilidad, recaudar dinero de los usuarios a distancia, incluso generar servicios accesorios que permitían elevar la rentabilidad a los proveedores de servicio a la vez que facilitaba la vida a los ciudadanos, ¿no? De hecho, el modelo de la App Store, de Steam, esto de los juegos, ¿no? Y cualquier otro, en realidad no tiene nada de innovador, porque es realmente una evolución de los sistemas de paquetes y suscripción que ya integró Kiosk en Minitel en su época. Así que de esta forma, y gracias a toda la expansión que tuvo, pues el gobierno francés permitió a los proveedores utilizar cualquier hardware o software que quisieran, siempre y cuando se cumpliera con las directrices publicadas por la compañía telefónica. Claro, esto supuso un boom para el mercado del hardware y el de los servidores, que se volvió, tremendamente competitivo. Todo esto al mismo tiempo que Francia experimentó una digitalización totalmente sin precedentes y pionera en el mundo entero. Imagínate toda la industria brutal que se desarrolló alrededor de Minitel y de Kiosk. Constantemente se estaban publicando informes sobre estándares de interfaz de usuario, terminales, PABIs, protocolos, de todo. Todo esto impulsó enormemente la innovación y el desarrollo de la economía digital que estaba basada en Minitel, de forma que las empresas francesas ampliaron la plataforma con nuevos tipos de terminales y periféricos. Claro, ya echa la imaginación el tema, ¿no? Que si memoria incorporada, que si lectores de chip de tarjetas, que si pantallas en color de alta resolución, ojo, para la época. Y todo este tipo de inventos comenzaron a inundar el mercado, ¿no? Los servicios disponibles, obviamente, pues se multiplicaron.
Y todo esto convirtió a la Francia de los años 80 en un lugar de tremenda experimentación digital. Quiero dejarlo aquí porque la historia de Minitel me parece muy interesante para ilustrar el Internet de hoy en día y para que comprendamos que lo que tenemos ahora en realidad ni es tan innovador, ni es tan nuevo, ni es tan nada. O sea, esto ya estaba hace 30 años. Pero ya te digo, me interesa contaros el resto de la historia y lo voy a hacer en una segunda parte en el episodio de mañana. Y bueno, espero que te resulte interesante y no se te haga pesado. Si te gustó este podcast, no olvides dejarnos reseñas en iTunes y Spreaker. También puedes visitarnos en www.p300.net.